¿Qué tal? Bienvenidos a Parlamento en una semana que ha estado marcada por las elecciones en Estados Unidos, con el mundo entero pendiente de esos resultados, también la pandemia que ha seguido marcando el paso de la actualidad y aquí en las islas reacciones a los presupuestos generales del Estado, para los que Pedro Sánchez parece haber conseguido los apoyos necesarios para superar el primero de los trámites, el de las enmiendas a la totalidad. Las cuentas canarias ya han entrado también en el Parlamento. Esa que ven es la imagen que se producía este viernes con la entrega del proyecto al presidente de la Cámara. Serán 8.474 millones de gasto no financiero, un 5% más que en 2020 y con más del 60% destinado a gasto social. Para la oposición que representa a Ciudadanos, esas cuentas no se ajustan a la realidad que se vive en estos momentos en Canarias y por eso anuncian enmiendas que lo modifiquen. Ha sido uno de los temas de los que hemos hablado con nuestra invitada de esta semana, la portavoz del Grupo Mixto, Vidina Espino. Hemos tenido muy poquito tiempo para ver esas cuentas, apenas unos días, hay que estudiarlas bien en profundidad, pero cuando el vicepresidente las presentó, pues él mismo aseguró que las cuentas, por ejemplo, figuraba un 24% de paro para el año que viene y que la realidad va a ser que vamos a llegar incluso a un 30% de paro. Por eso digo que las cuentas pues no se adaptan a la realidad, así que vamos a trabajar para mejorar esas cuentas, para adaptarlas a la realidad de Canarias. El fenómeno migratorio ha seguido siendo objeto de debate en el Parlamento, coincidiendo con la visita a Canarias del ministro Marlaska y de la comisaria europea de Interior. El consejero de Asuntos Europeos, Román Rodríguez, ha insistido en la importancia de las derivaciones a la península. Y la rectora de la Universidad de La Laguna ha comparecido en comisión, donde ha explicado las dificultades de financiación a las que se enfrentan y ha denunciado la falta de docentes para los títulos de Ciencias de la Salud. Pues el periodismo siempre se echa de menos, ¿no? La televisión en concreto no tanto, porque yo creo que, bueno, que esos 20 años que fueron de gran crecimiento profesional, pues di lo mejor. A los alumnos que tengo en la universidad, todo ese conocimiento transmitírselo a ellos. Pero bueno, aquí como hago muchas preguntas también al gobierno, que a veces se quejan, pues con eso también me voy un poquito compensando. El ser de otra isla donde no está el Parlamento, lo ocurre a todos los diputados que no son de Tenerife, pues sí que tiene una complicación logística de ir y venir. Es decir, que aunque viva en la isla de Gran Canaria, suelo ser de las primeras en llegar siempre a las comisiones. Procuro dejar un día del fin de semana, por lo menos el sábado, a lo que es algo más de personal, poder ver una película, leer, pasar tiempo con mi hijo. Siempre me ha encantado el cine y también la literatura. Ahora he vuelto a leer mucho más. Uno de los primeros alegatos feministas de la historia, que fue el que hizo la escritora Virginia Woolf en Una habitación propia, y explica mucho pues cómo las mujeres nos ha costado llegar hasta aquí, a poder, ¿no? Desempeñar las funciones con igualdad con respecto a los hombres en muchos campos. Pues empezamos esta entrevista, señora Espino, en esta sala de exposiciones que acoge durante la semana la exposición de Adam Martín, el expresidente. No sé si tuvo ocasión usted de conocerlo, de entrevistarlo durante su etapa como periodista. Hola, de entrevistarlo no, pero de conocerlo sí. Recuerdo que cuando en una de las visitas que hicieron los Reyes a Canarias, hay fotos además de esa visita aquí, pues hubo una recepción con periodistas y en ese caso pues el presidente Martín nos comentó cómo había transcurrido, ¿no? Las curiosidades que había visto en esa visita, como la isla de La Palma, la gente había salido a saludar incluso con Pamela. Recuerdo que me llamó la atención aquella anécdota y lo que sí tengo un recuerdo de una persona pues muy cercana y muy agradable en el contacto con todo el mundo, ¿no? Con los periodistas, con los ciudadanos, sí que tengo un recuerdo, en ese sentido pues un recuerdo bonito. Bueno, nos metemos ya en materia y empiezo preguntándole por los presupuestos de Canarias que se han presentado ya. Usted ha dicho que las previsiones no se ajustan a la realidad porque los datos que hay ahora mismo no son, son peores que los que se manejaban en el momento que se redactó el documento. No sé cuál va a ser la postura de Ciudadanos. ¿Ustedes se plantean modificar, mejorar ese documento mediante enmiendas o oponerse totalmente a él? Sí, nuestra postura siempre es contribuir, aportar, mejorar
las propuestas que parten del Gobierno, en este caso el presupuesto. Si es que hemos tenido muy poquito tiempo para ver esas cuentas, apenas unos días, hay que estudiarlas bien en profundidad, pero cuando el vicepresidente las presentó, pues él mismo aseguró que las cuentas, por ejemplo, figuraba un 24% de paro para el año que viene y que la realidad va a ser que vamos a llegar incluso a un 30% de paro. Por eso digo que las cuentas pues no se adaptan a la realidad, así que vamos a trabajar para mejorar esas cuentas, para adaptarlas a la realidad de Canarias. Son unos presupuestos que estaban pensados para antes incluso de que Reino Unido, que Alemania impusiera nuevas restricciones y por tanto antes de esta segunda ola del COVID que está siendo pues tan grave en el resto de Europa, y por tanto hay que adaptar esas cuentas a esa nueva realidad y en eso vamos a trabajar en el Parlamento. Sí que descartan, entiendo, una enmienda a la totalidad. Vamos a examinar las cuentas con detenimiento. De todas formas, la enmienda a la totalidad también puede ser constructiva, puede ser un análisis de qué es lo que se puede mejorar en el conjunto de los presupuestos. Si presentáramos enmienda a la totalidad, lo haríamos con ese espíritu constructivo. Usted ha hecho referencia a los datos del paro, que van a suponer un descenso en la recaudación, ha dicho también. ¿Siguen siendo ustedes partidarios de bajar los impuestos? ¿Es el momento ahora? Bueno, nosotros no hemos planteado bajar los impuestos de forma generalizada. Nosotros sí que hemos planteado que a determinados sectores, quizás el sector turístico, que peor lo está pasando, más que bajar los impuestos, sobre todo hemos apostado por ayudas a los autónomos, por ayudas a las familias, por ejemplo, para que puedan comprar material escolar para sus hijos, en este caso ordenadores y tablets, que es algo que las familias no tenían que comprar hasta el momento y ahora sí que son necesarias en caso de nuevos confinamientos. Entonces, lo que estamos planteando, más que rebajas de impuestos, son ayudas, ¿no? Líneas de ayudas, y sí que hemos planteado alguna bajada de impuestos, pero para algún sector muy concreto, no bajadas de impuestos generalizadas, no. A nivel de Estado, los presupuestos generales del Estado, la presidenta de su partido, Inés Arrimadas, ha dicho que no va a poner palos en las ruedas a la tramitación, a que puedan salir adelante. Incluso se ha negociado, se ha pactado con Pedro Sánchez la retirada del incremento del impuesto al diésel. Ese cambio de postura, esa postura, digamos, más moderada con respecto al Gobierno central, no existía, digamos, antes con el anterior presidente, con Albert Rivera. ¿Qué opina de ese cambio de tendencia? Bueno, nosotros siempre hemos estado en el centro y en la moderación. Sí es verdad que nos ha costado hasta ahora pues tender puentes con el Gobierno de España, pero con la intención de que ellos se moderen, no que nosotros nos vayamos hacia lados más radicales, ¿no? Lo que queremos precisamente es que esos presupuestos del Estado pues sean moderados, que no estén condicionados ni por los independentistas ni por posiciones más radicales. Y en el caso de las cuentas, nosotros estamos poniendo sobre todo en el foco en lo que se refiere a Canarias, ¿no? Hemos denunciado pues ese incumplimiento de la ley del REF, que son donde se contemplan esas partidas que necesitamos para compensar nuestra lejanía, nuestra insularidad, y que no figuran a día de hoy en las cuentas del Estado, y Ciudadanos pues también va a reclamar que se cumpla con la ley del REF para Canarias. ¿Qué es lo que más echa de menos de esos presupuestos estatales? Bueno, yo creo que lo más llamativo pues ha sido que faltan los fondos para luchar contra la pobreza en Canarias. Son 30 millones de euros que no están, no lo entendemos. Faltan también, por ejemplo, 40 millones de euros para obras hidráulicas. Tenemos un problema en Canarias con todo lo que es el tratamiento de agua. De hecho, incluso a nivel europeo hemos recibido toques de atención porque tenemos que mejorar en esa materia. Y luego yo también echo de menos, no es REF, pero sí esa partida estaba en los presupuestos de 2018, que son, por ejemplo, los 42 millones de euros del Plan de Infraestructuras Educativas de Canarias, porque hay muchos centros, muchos colegios en Canarias donde los niños, por ejemplo, siguen estudiando en barracones o donde ni siquiera tienen un techo para resguardarse de la lluvia o del sol, ¿no? Entonces sí que nosotros vamos a poner especial hincapié en que estén en esos fondos de infraestructuras educativas y que además conseguimos incluir también que no estaban en el plan de reactivación de Canarias, y que es un compromiso ahora de todos los partidos políticos el reclamar esos fondos al Estado. Por eso le iba a preguntar precisamente el plan de Reactiva, al que finalmente ustedes se sumaron, votaron a favor, tras llegar a un acuerdo con el Gobierno en ciertos aspectos, ¿verdad? Sí, así es. Nosotros en un primer momento no quisimos estar en esa foto del 30 de mayo, del Día de Canarias. Nos parecía que
que se estaba de algún modo engañando a la ciudadanía, hablando de cantidades desorbitadas de dinero que no estaban, que no existían. Es verdad que la financiación luego se ha ido concretando, pero de esos 18.000 millones que vendía el Gobierno nos hemos quedado en unos menos de 6.000, ¿no? Y no hemos llegado ni siquiera a los 6.000, pero una vez que hemos ido afianzando la financiación, que por cierto todavía queda que venga dinero, como decimos, de esos presupuestos del Estado, y que hemos podido aportar medidas, nosotros hemos aportado 34 medidas y 30 las han aceptado, sobre todo de refuerzo de la educación, ¿no? Hablaba antes del plan de infraestructuras educativas, que no estaba en el plan. Por ejemplo, también que se ponga en marcha el programa de enfermería escolar y que se dote con un presupuesto, que en el caso de los niños que estudien en barracones que se bajen las ratios a 15 alumnos, ayudas para las familias, para la compra de material escolar, de tablets, de ordenadores, ayudas para pagar las cuotas de los autónomos. O sea, son todas medidas de ciudadanos que se han incorporado en ese plan Reactiva y por eso finalmente hemos votado a favor. Eso sí, yo también lo advertí, el que hayamos votado a favor de este plan de reactivación social de Canarias no es un pacto de silencio, es decir, nosotros estamos en la oposición y todas aquellas cosas que vemos que se incumplen del propio plan, otros aspectos del Gobierno que se pueden mejorar, pues seguiremos también siendo críticos en ese sentido. Pues durante todo este año y probablemente durante el próximo como mínimo, la pandemia va a seguir marcando el paso de las decisiones que se toman, de la economía, de la sanidad. Hemos visto un ejemplo reciente, por ejemplo, con el tema de Reino Unido, de Alemania. La semana pasada parecía que el sector iba a tener un balón de oxígeno, ¿no? Con esos viajes que se empezaban a hacer, se aprobó el decreto para un poco dar seguridad a la llegada de esas personas. Sin embargo, ahora el cierre de esos dos mercados emisores hace que otra vez pues, se echen por tierra esas perspectivas, por ejemplo, para la temporada de invierno, que incluso eran halagüeñas la semana pasada. ¿Qué margen de maniobra tienen las instituciones, los empresarios, los grupos parlamentarios para decidir, para intentar capear este temporal? Sí, yo creo que a pesar de esas restricciones que dices, en el Reino Unido, posiblemente también en otros países, quizás en Alemania, que eso no nos pueden parar, que nosotros tenemos que seguir aprobando medidas para lograr que Canarias sea un destino seguro. ¿Y cómo conseguimos eso? Es cierto que el Gobierno de Canarias ha dado un primer paso con ese decreto para que los turistas, los viajeros tengan que presentar en los hoteles, en los apartamentos, las viviendas vacacionales, pues ese certificado de que se han hecho el test. Eso es un primer paso, pero no es suficiente. Presenta muchas lagunas. ¿Qué ocurre con ese turista que no llega con el test? ¿O qué pasa en el transcurso del traslado desde los aeropuertos hasta esos establecimientos, ¿no? Por eso nosotros seguimos insistiendo en que sería mucho más seguro, y también es lo que reclama el propio sector, hacer esos test a todos los viajeros internacionales y nacionales en los aeropuertos, a todo aquel que llega a Canarias. Porque si nosotros hemos hecho un esfuerzo, la población ha sido responsable para bajar esas ratios de contagio en Canarias y que aquí podamos preservar nuestra salud y que seamos un destino pues seguro y atractivo para aquellas personas que quieren venir a visitarnos. Tenemos que una vez que abrimos los aeropuertos, tenemos que no podemos permitir que se conviertan en un coladero de casos de coronavirus, y la forma de frenarlo es en los aeropuertos. Por eso nosotros estamos insistiendo que por lo menos por escrito se solicite al Gobierno de España y que nos expliquen el por qué no, el por qué desde que finalizó el primer estado de alarma hasta ahora no nos han dejado hacer esos test en los puertos y los aeropuertos. ¿No se ha dado una respuesta, una explicación a por qué no se ha permitido o se ha cedido ese espacio para poder realizar esos test en aeropuertos y puertos? No, lo que nos dice el Gobierno es que el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias nos dice que el Gobierno de España no deja, porque no deja la Unión Europea, pero es que hemos visto que en media Europa durante todo el verano los aeropuertos han hecho esos test. Es más, que en el propio aeropuerto de Bruselas se están haciendo esos test. Si nosotros a los turistas le decimos que Canarias es un lugar seguro, que incluso es mucho más seguro estar aquí que estar en sus países, donde las tasas de contagio son más elevadas, que pueden venir de forma segura a pasar sus vacaciones en las islas, yo creo que eso también pues va a ser una oportunidad para nuestro sector turístico. Llamó muchísimo la atención que en esos primeros días de que se levantaban las restricciones de los países, las reservas se incrementaron un 30, un 40%, a colación de lo que decía de que esas personas están deseando poder venir a un sitio como Canarias, además con buen clima, ya no solo la seguridad, buen clima, unas buenas condiciones, y ese incremento se produjo de manera inmediata además.
Es que efectivamente podría ser, si lo hacemos bien, si no tiramos la toalla, si seguimos insistiendo y si seguimos apoyando a nuestro sector, puede ser incluso una oportunidad. Al margen de este asunto, también Canarias está viviendo ahora una situación complicada porque estamos geográficamente en el punto de paso de las embarcaciones, de los cayucos que llegan de África, esas personas pues que ven en las islas un lugar por el que acceder al continente europeo. Muchos no quieren quedarse aquí, pero es la vía para entrar en Europa. Y estamos viendo imágenes muy duras, por ejemplo en el muelle de Arguineguín, con centenares de personas allí viviendo, pasando los días. ¿Cuál cree usted que sería la solución para resolver este drama? Es cierto que no es una solución fácil, es una solución compleja, hace falta la colaboración de la Unión Europea para de alguna manera controlar esas fronteras, para ayudar en la cooperación en esos países africanos, pero una vez que están aquí, una vez que han llegado, tenemos que dar una respuesta, y una respuesta también humanitaria. Yo creo que la situación que se está dando en el muelle de Arguineguín, con la gente durmiendo en el suelo, sin colchones, pasando las ratas, cayéndole lluvia encima, es que eso lo hemos visto, y mientras tanto pues los ministerios que tendrían que hacerse cargo de esa situación se han estado pasando la pelota los unos a los otros, y eso ya ha causado indignación, yo creo, no solo por los grupos parlamentarios que estamos aquí en este Parlamento, sino por parte de la ciudadanía en general, y el Gobierno de España tiene que tomarse este asunto de verdad en serio. ¿Y qué considera usted que se debería hacer con esas personas? ¿Cómo canalizar esta situación? Pues lo primero es estar en unas instalaciones dignas, que reúnan las condiciones, que puedan tener un lugar donde dormir, una mínima atención humanitaria. Y lo segundo, pues debe ser también una derivación hacia la península de muchos de esos inmigrantes que llegan aquí, porque también la capacidad de acogida de Canarias es limitada, y trabajar a nivel europeo para intentar poner en marcha repatriaciones y también proyectos de cooperación y de colaboración con esos países para que ellos también puedan ir alcanzando un nivel de desarrollo que les permita hacer su vida en su país, ¿no? Yo creo que lo que quiere todo el mundo es poder tener un proyecto de vida en su propio país, o la mayoría, ¿no? Toda esa realidad de la que estamos hablando, esta actualidad que marca pues el devenir de las islas, usted lo ha visto ahora como diputada, anteriormente como periodista también, que es su profesión. En este tiempo que lleva en política, ¿alguna vez se ha planteado, pues no sé, dar marcha atrás o dónde me metí? Bueno, yo me metí de forma muy consciente y muy reflexionada, precisamente porque durante muchos años, durante 20 años, estuve pues en ese otro lado, ¿no?, de los medios de comunicación, poniendo el foco también en otras muchas cuestiones que no funcionaban, pues el tema de la inmigración, la pobreza estructural que tenemos en Canarias, las deficiencias en sanidad, con esas listas de espera, en educación, pues son todos asuntos que durante muchos años yo fui contando, ¿no?, a los canarios, y finalmente adquirí el compromiso de dar un paso más allá, o sea, no solo contarlo, sino intentar también de aportar para buscar soluciones, y eso fue lo que me llevó a este compromiso político. También pensando en las futuras generaciones, una vez que también fui madre, pues eso me llevó a dar ese pasito de querer cambiar la realidad para esas futuras generaciones que están ahí. Muy bien, pues aquí dejamos la entrevista. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, y gracias siempre también por la labor informativa tan importante que hacen. El proyecto de presupuestos llegaba en la mañana del viernes al Parlamento. Este gesto, con el que el Gobierno entrega el documento al presidente de la Cámara, representa el inicio del trámite formal para que ahora sean los grupos parlamentarios quienes trabajen sobre él. El objetivo es que puedan ser aprobados a mediados de diciembre para entrar en vigor a principios de enero. Pues el Gobierno dice que ese es un presupuesto para la remontada, elaborado con el objetivo de dar alivio económico a las familias y pequeñas empresas, y también impulsar el crecimiento de la economía. Presupuesto del año 21. Anticíclicos, expansivos, que protegen los servicios públicos, que ayudan a los sectores económicos, que apuestan por la inversión productiva, sin subir impuestos, sin aumentar la deuda pública de nuestra comunidad y rebajando los intereses de la deuda. Yo sostengo que el próximo año captaremos de recursos adicionales para el presupuesto de gasto de nuestra comunidad no menos de 1.000 millones de euros.
Son unas cuentas estas que se configuran en torno a unas previsiones complicadas en un contexto que ya conocemos de crisis social y económica grave, la más difícil, dice el Gobierno, de la historia reciente de Canarias. Vamos a conocerlas un poquito más al detalle. Esas cuentas logran crecer en torno a un 5% hasta situarse en los 9.500 millones de euros, que una vez que se retira lo que se destina a pagar deuda, quedan en 8.474 millones de euros. Son aproximadamente 400 millones más que en el presupuesto que está en curso, el presupuesto del año 2020. Esas cuentas destinan la mayor parte de su presupuesto a gasto social, de manera que sanidad y educación se llevan la mayor parte de ellas. El Servicio Canario de Salud alcanza los 3.300 millones de euros, son 160 más que en el presupuesto de 2020, mientras que educación se queda en 1.978 millones, también son 100 más que en el actual presupuesto. Y en materia de inversión, las cuentas ascienden a 1.179 millones de euros, es lo que se destina a impulsar sectores productivos, como puede ser el caso del sector turístico. Ya saben que está siendo uno de los más afectados por esta crisis sanitaria, crisis económica. El sector turístico se lleva en inversión unos 50 millones de euros. También habrá apoyo para el sector primario, con el que se quiere también dar un impulso a la actividad económica, 86 millones de euros de inversión, y también habrá una partida de 55 millones y medio para investigación y desarrollo. El presidente del Parlamento, Gustavo Matos, ha destacado la importancia de que este proceso pueda desarrollarse en el marco de la normalidad institucional y que esas cuentas logren salir adelante. Creo que hay que mandar siempre un mensaje de optimismo y de positividad. Las instituciones funcionan, siguen funcionando, Canarias va a tener presupuesto, el Gobierno ha hecho su trabajo, el Parlamento hará el suyo, así que un mensaje sobre todo de normalidad y de optimismo dentro de la situación que vivimos. Sobre los presupuestos del Estado ha hablado el Partido Popular de Canarias, que dice que el archipiélago perderá cerca de 240 millones de euros con las cuentas estatales. Los populares sostienen que las islas quedan en penúltima posición en cuanto a gasto por habitante y denuncian la desaparición de partidas que consideran imprescindibles en estos momentos de crisis, como los 30 millones del Plan contra la Pobreza. Un proyecto de presupuesto que incumple la ley. ¿Por qué digo esto? Bueno, en primer lugar, porque ignoran nuestro estatuto y, en segundo lugar, porque se burlan literalmente de nuestro fuero. Es un presupuesto falaz, mentiroso, un presupuesto que no se ajusta a la realidad, un presupuesto que no contempla nuestras peculiaridades y que, por tanto, falta a la verdad y al derecho. Sin embargo, el Partido Socialista en Canarias defiende que los presupuestos del Estado incluyen un gasto social sin precedentes para atender a los colectivos más vulnerables. Dicen los socialistas que son unas cuentas que cumplen con Canarias, aunque también admiten que van a presentar enmiendas para mejorar algunas partidas, como es el caso de las relacionadas con la pobreza. El PSOE desmiente lo que dicen otros partidos y niega que estos presupuestos sitúen a Canarias a la cola de la inversión del Estado. Hacen una interpretación interesada del desglose del presupuesto general del Estado, no atendiendo al capítulo 7 de transferencias. Canarias cuenta en ese capítulo 7 con 264 millones de euros. Madrid, por poner un ejemplo, cuenta con 8 millones de euros. Estos presupuestos, más allá de ser expansivos en el gasto, como bien decía Héctor al principio, persiguen paliar una posible crisis social. Coalición Canaria también considera que esas cuentas no cumplen con las islas, sobre todo en lo referido al REF y al Estatuto de Autonomía. Por eso presentarán una enmienda a la totalidad con la que pretenden, entre otros aspectos, que se incremente la inversión media por habitante o que se incluyan esas partidas que acabamos de comentar del Plan contra la Pobreza o de los planes de infraestructuras. Lo anunciaba Rosa Dávila en una pregunta al titular de Hacienda, quien consideró que el proyecto es mejorable y apeló a que los grupos con presencia en la Cámara Baja lo mejoren durante su tramitación parlamentaria. Aseguró además que Nueva Canarias va a presentar varias enmiendas parciales. Por parte de Coalición Canaria hemos anunciado y presentaremos una enmienda a la totalidad porque estos presupuestos no solamente le fallan a los canarios, señor Rodríguez, es que renuncian a la defensa de nuestro fuero. Son los primeros presupuestos después de la aprobación de nuestro régimen económico y fiscal. Como hicimos el 18 y como hicimos el 17. Entonces no hicimos demagogia y ahora tampoco. Entonces ejercimos
la defensa de esta tierra con eficacia y sin importar el color político del Gobierno de entonces, que no era precisamente santo de nuestra devoción, pero pusimos los intereses generales de Canarias por encima y lo volveremos a hacer. Esa ley incluirá, según lo anunciado por el consejero Sebastián Franquís, una ficha extra para rehabilitación de vivienda en Canarias. Franquís también ha confirmado que, a pesar de la crisis, el plan de vivienda mantiene su objetivo de construir 6.000 inmuebles públicos en los próximos 4 años. El Gobierno cree que el dictamen de la ponencia sobre el nuevo plan de vivienda de Canarias podría estar listo para presentarse en el próximo pleno. Los socialistas quieren saber si los planes y la inversión inicial se mantienen. Ahora que sabemos que el trámite parlamentario está cerca de culminar, señor consejero, nos gustaría conocer cómo se verá afectado el plan de vivienda surgido del Pacto Social y Político por el derecho al acceso a una vivienda digna en Canarias tras la pandemia del COVID-19. El consejero ha dicho que las cuentas canarias para 2021 incluyen las partidas previstas, que crecen un 28% respecto a este año, pero también ha anunciado que vendrá dinero extra desde el Estado. Si ya contábamos con 10.000 actuaciones en rehabilitación, conociendo el presupuesto, que lógicamente se respeta y que se contempla lo que está previsto en el plan de vivienda que se firmó en el 2018, los 19 millones de euros, se incrementa en 60 millones que van a venir a Canarias destinados exclusivamente a la rehabilitación. Asegura el consejero que el plan de vivienda no solo aliviará el problema habitacional que tiene Canarias, sino que en este momento de crisis generará empleo vinculado a la construcción. Las enmiendas son propuestas que plantean los grupos para hacer modificaciones en iniciativas parlamentarias que se están tramitando. Estas pueden promover desde el cambio en algún artículo hasta la reforma completa del texto. Estas últimas son las que se conocen como enmiendas a la totalidad. Las enmiendas a la totalidad permiten cambiar un proyecto o proposición de ley en su conjunto. Deben versar sobre la oportunidad, los principios o el espíritu de la iniciativa, rechazando por completo el texto tal y como estaba planteado. Habitualmente el grupo que presenta este tipo de enmienda suele proponer un texto alternativo. Pero ¿cuál es el mecanismo de este tipo de enmiendas? Pues una vez que una proposición de ley ha sido admitida a trámite o un proyecto de ley es tomado en consideración, se abre un plazo para que los grupos presenten estas enmiendas a la totalidad. En el caso de que así ocurra, estas se abordarán en el conocido como debate de primera lectura. Para que salgan adelante, estas deben ser aprobadas por mayoría simple o relativa, es decir, que cuenten con más si es que no es. La rectora de la Universidad de La Laguna advierte de que la pandemia puede provocar un aumento del abandono escolar y pide a las instituciones que le presten atención a este asunto. Además, señala que en ambas universidades hay un déficit importante de docentes para las enseñanzas de ciencias de la salud. La pandemia también ha tenido su impacto en la universidad. La crisis puede provocar, según la rectora de La Laguna, un incremento en los datos de abandono escolar. Ahora, más que nunca, además, debemos estar pendientes de la incidencia del abandono educativo temprano, puesto que las consecuencias de una etapa de importante adversidad socioeconómica en la esfera familiar pueden derivar en la interrupción de los procesos educativos y formativos de muchas personas. Además, Aguilar ha llamado la atención sobre la falta de docentes para impartir títulos como medicina, enfermería o fisioterapia, que podría influir, ha dicho, en la calidad del sistema sanitario. Una llamada de auxilio desde las universidades públicas canarias ante una situación especial y habitualmente poco destacada. Y es que nos estamos quedando de una manera drástica sin personal docente investigador para las titulaciones de ciencias de la salud. Cuando conseguir una sanidad de calidad para todos es un objetivo prioritario, es imprescindible una acción rápida y eficaz que nos permita tener la plantilla necesaria. Para sacar el máximo partido a la enseñanza, Aguilar ha apelado a la necesidad de priorizar las universidades públicas frente a las privadas y reducir la burocracia de la que ahora tiene que hacerse cargo el profesorado. Hace 2 días, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y la comisaria europea, Ylva Johansson, visitaban las islas para conocer de cerca el impacto del fenómeno migratorio en las islas. Una realidad para la que el Gobierno de Canarias ha pedido una respuesta digna y un incremento de las derivaciones. A día de hoy, la mitad de las 12.000 personas que han llegado este año han sido derivadas principalmente a la península, un asunto del que se ha hablado en comisión.
Aprobado ya por la Comisión, el Parlamento Europeo tramita ahora el nuevo Pacto de Migraciones y Asilo. Los grupos exigen una Europa más solidaria y humanitaria, aunque algunos, como el PP, también han criticado la pasividad del Estado y de Canarias. Canarias está en Europa como Madrid y Bruselas para algunas cosas, pero para el tema de los flujos migratorios parece que no lo es así. La postura de Europa, las previsiones para el periodo 2021-2027, es que se reducen un 25% las partidas presupuestarias para la atención a los inmigrantes. La inmigración no figura entre las políticas comunes de la Unión Europea y no parece que tampoco sea una prioridad para la Unión Europea. Se crean, sobre todo para países como España, Grecia, Italia, situaciones de desacuerdo, descoordinación y totalmente injustas. Lo que indigna a la gente en Canarias es que no se ponga fin a esas mafias que se aprovechan de su pasividad, que entre muchos ejemplos pasa por tener un radar nuevo de hace 2 años guardado en una nave en Lanzarote sin funcionar. Ese texto tiene como una especie de frontispicio donde hay 2 conceptos, que es el de la responsabilidad y el de la solidaridad. El que falla es el de la solidaridad. En el pacto no está definido cómo va a ser la acogida, no está definido cómo va a ser la distribución solidaria en Europa. Y eso para Canarias es esencial. El consejero de Asuntos Europeos ha dicho que esta crisis migratoria solo se solucionará si se potencian las derivaciones. La crisis que estamos viviendo, que es la tercera en los últimos 20 años, solo puede tener una respuesta operativa, como entonces, que es la derivación de estas personas al continente si no son repatriadas. Dice el consejero que los migrantes ahora mismo no pueden ser repatriados con estas condiciones de la pandemia. La implantación desordenada de parques eólicos en Fuerteventura está generando problemas sociales y medioambientales irreversibles. Así lo ha denunciado el presidente de la Asociación de Vecinos, el Time Limpio y Sostenible, y extécnico del patrimonio del Cabildo de Fuerteventura. Rafael Martínez compareció en el Parlamento para dar cuenta de las repercusiones que están teniendo estos parques en la isla. Su colectivo está a favor de las renovables y exigen un plan especial en función del interés general. Estos proyectos tienen alternativas. Nuestro paisaje, biodiversidad, patrimonio cultural y etnográfico y calidad de vida no. Fuerteventura es un territorio insular, escaso, frágil y no renovable. La instalación desordenada de estas infraestructuras será un lastre para el presente y el futuro de la isla. La Comisión de Hacienda y Presupuestos ha dado luz verde al dictamen sobre el proyecto de ley de medidas extraordinarias para afrontar la crisis derivada de la pandemia. Los grupos han presentado más de 100 enmiendas al texto. El documento continuará el trámite con su debate en el Pleno. Este proyecto de ley deriva de un decreto del Gobierno, ya convalidado en pleno, y que todos los grupos acordaron tramitar ahora como tal para, entre otras cuestiones, corregir los visos de inconstitucionalidad que el Consejo Consultivo atisbó en algún artículo. La oposición defiende que no recoge todas las medidas necesarias para afrontar la crisis. Nuestro grupo presentó 10 enmiendas con el objetivo de mejorar su contenido y, sobre todo, ayudar a un mayor número de canarios a hacer frente a la emergencia económica y social. Este decreto ley, futura ley, es descafeinada, es irrelevante y poco o muy poco aporta para afrontar la crisis. Hemos pretendido es cubrir lo que el Gobierno no estaba haciendo, lo que la sociedad estaba demandando y el Gobierno no estaba resolviendo. Los grupos que apoyan al Gobierno critican el alto número de enmiendas que la oposición ha presentado a un proyecto de ley cuya vigencia temporal es corta, en principio, hasta final de año. Entendemos la necesidad y la utilidad de algunos de sus planteamientos, pero deben saber que muchas de sus propuestas es mejor que las planteen en la tramitación de otros marcos normativos, porque no tienen encaje en la temporalidad que tiene esta ley. Si el deseo del grupo enmendante es mantenerlas vivas hasta el Pleno, pues nosotros planteamos que les será muy útil para sustentar un discurso, pero nada útil para los intereses generales. 101 enmiendas a un texto de 30 preceptos, con lo que el conjunto de las enmiendas pues parece más una enmienda a la totalidad. Una amplia batería de enmiendas que van mucho más allá del objeto del decreto de ley del que procede este proyecto de ley, realizando un intento de convertir la ley en una hoja de reclamaciones. La oposición ha dicho que mantendrá vivas para su debate en el Pleno todas las enmiendas que la Comisión no ha aprobado.
El administrador único de Radio Televisión Canaria, Francisco Moreno, ha comparecido para explicar asuntos relacionados con la subrogación de la plantilla de informativos y acerca de la programación cultural y deportiva del ente público. Los populares y los nacionalistas pidieron a Francisco Moreno que explique en qué situación queda el personal de informativos tras el informe de la Audiencia de Cuentas que cuestionó el proceso para subrogarles. Entiende que la subrogación es nula de pleno derecho y da los siguientes motivos. Por un lado, porque no se solicitaron determinados informes preceptivos, tanto a función pública como a planificación y presupuesto. Y además, porque no se garantizó el cumplimiento de los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. Lo cierto es que sería irresponsable, yo diría casi temerario, no prepararse ante la eventualidad ahí descrita que pusiera en riesgo la plantilla de la radio y la televisión de Canarias. Para el resto de grupos, la urgencia del proceso para que la televisión no se fuera a negro justifica la forma de hacerlo y han pedido la devolución del informe. Hacemos constar que el Parlamento de Canarias devuelve el informe de fiscalización a la Audiencia de Cuentas a los efectos de que amplíe las recomendaciones de forma que abarquen con mayor amplitud las conclusiones reflejadas. Lo importante es intentar salir de esta situación de interinidad, recalcó después el señor Moreno, sin estar poniendo parches, sino, digamos, ¿no?, ir estableciendo los pasos pertinentes que garanticen una estabilidad. El informe de la Audiencia de Cuentas no es una sentencia de un tribunal, nos sitúa, nos orienta, la mayoría de las veces acierta en sus valoraciones, pero no es una sentencia firme. Desde el Grupo Parlamentario Socialista Canario queremos enviar un mensaje de apoyo a los trabajadores y trabajadoras que se han visto afectados directa o indirectamente por este informe emitido por la audiencia. Moreno aseguró que ese proceso de subrogación está amparado por la legalidad. Como digo, hay un sustento legal a través del Estatuto de los Trabajadores y de la ley y de la propia ley de contratos que prevé situaciones excepcionales como la que hubo que adoptar aquel 30 de junio de 2018 para subrogarse con pleno, insisto en esto, con pleno sustento legal a toda la plantilla de trabajadores que venía prestando ese servicio. La portavoz del Grupo Mixto no pudo asistir a esa comparecencia por problemas de conectividad. Y antes de marcharnos, les invitamos a echar una nueva ojeada a las obras de arte que cuelgan en las paredes del Parlamento y les enseñamos esta. Llamativos colores lucen en la entrada del edificio para representar una escena tradicional del archipiélago de Cabo Verde. El cuadro fue un regalo del presidente del país a la que fuera su homóloga en el Parlamento, Carolina Darias, tras una visita oficial. Como curiosidad, contarles que por sus grandes dimensiones no resultó nada sencillo trasladarlo a Canarias. Pues con ese cuadro nos marchamos. Recuerden que podemos vernos el próximo domingo a las 9 de la mañana y pueden continuar también informados en los telenoticias a través de nuestra página web rtvc.es y en nuestras redes sociales. Que tengan una muy feliz semana.